Bueno, primero que nada presentándome, mi nombre es José Alfredo Maez Ruiz y en este video les voy a presentar las características de las 14 redes de Bravais. Bueno, primero que nada aquí tenemos el primer cubo. Es un cubo simple en el cual todos sus lados son iguales. Una de sus características es, pues como lo acabo de decir, todos sus lados son iguales porque todas las esquinas son de 90 grados, ni más ni menos, sin núcleo. Todos los átomos están en las orillas uniendo las respectivas, vaya la redundancia, uniones. Y pues esas serían las características del primer cubo. Y seguiré con el otro armando lo que hace falta para complementarlo. Bueno, como se pudo observar en el video anterior, esta es la figura cúbica centrada en el cuerpo. Esta figura no tiene muchas características diferentes a la anterior, porque como se pudo observar, usé la misma figura anterior y solo le incluí el centro, que es lo que le identifica de la otra, que esta es un cubo pero tiene un átomo en el centro. Cumple con las mismas características de los ángulos, tiene los mismos átomos afuera, pero en su interior tiene un átomo, por eso se llama al cuerpo, porque tiene un átomo dentro de su cuerpo. Bueno, pasando con la siguiente figura. Esta es la figura cúbica centrada en las caras. La diferencia más visual que se puede obtener de ella es, para empezar, es un cubo tal cual como los otros dos anteriores, pero este, en lugar de tener un átomo en el centro, tiene un átomo en cada una de sus 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, sí. Entonces, esta es la diferencia que se puede encontrar entre la cúbica que está centrada en el cuerpo y la cúbica que está centrada en las caras, que esta tiene átomos en cada una de sus 6 caras y la otra tiene un solo átomo en el centro. Bueno, esta figura, su nombre sería una figura tetragonal. Igualmente, ya no sería tanto cúbica, sería un poco más rectangular, pero sigue cumpliendo con las mismas características que la cúbica simple. Tiene sus núcleos en las uniones de todas las caras, únicamente sus átomos, perdón, me equivoqué. Cumple con los 90 grados de las características que acabo de decir ahorita del cubo. La masa de esta figura sería sacando a cuadrada por c, y pues sus características son esas. Más que nada es un cubo alargado, ya sus partes son un poco más alargadas, entonces es un poco más grande, pero sigue cumpliendo con ángulos de 90 grados, 6 caras, todo eso sigue cumpliendo las mismas características que un cubo. Esta siguiente figura sería la figura tetragonal centrada en el cuerpo. La única diferencia que tiene respecto a la anterior, bueno, las diferencias que tiene respecto a la anterior es que, más que nada, sus ángulos externos, por ejemplo estos, los de las esquinas, perdón, serían igual de 90 grados, y sus figuras siguen siendo las mismas, sus caras, las dimensiones. Lo único que cambiaría es
que ahora tiene un átomo más en el centro, así como lo expliqué en la cúbica. Esta siguiente figura sería la figura hexagonal. La diferencia que tienen es que esta figura en específico tiene 8 caras, 6 en los laterales, una de base y una superior. Esas son unas de sus características. Sigue cumpliendo con los 90 grados en este lado. Y en estos grados de esta cara, de una a otra serían 125 grados. También otra de las características es cómo calcular su... Para calcular su volumen es en base a la base, que es el área de la superficie, que sería esta, multiplicado por la altura, que sería igual a A por B por C. La siguiente figura sería una figura ortorromboica centrada en el cuerpo. ¿Por qué? Porque como se puede notar mientras la estoy armando, es una figura que cuenta con un átomo central, a diferencia de la ortorromboica simple. ¿Cuáles son sus características? Aparte de lo que acabo de decir, pues cumple con los 90 grados, sigue teniendo las tres caras diferentes. También que ya por último el volumen es tal cual, se calcula A por B por C como lo he dicho anteriormente. Bueno, omitiendo las características anteriores de, perdón, de la figura ortorromboica, voy a proseguir con la figura centrada en la base, que si no me equivoco tiene como característica principal dos núcleos nuevos, uno en cada extremo de su base, que serían, como lo estoy armando aquí, aprovechar a como tengo los palos, serían por ejemplo así. Tiene uno en la base superior y otro en la base inferior, o laterales si en dado caso lo volteamos. Sigue cumpliendo con las mismas características anteriormente dichas, sigue teniendo sus respectivos átomos en las orillas, pero ahora tiene dos átomos nuevos en las bases. Se sigue calculando igual su masa y todo sigue siendo idéntico. Lo único que en lugar de tener el átomo central, tiene un átomo en cada una de sus bases. Esta siguiente figura sería la figura romboédrica. Es muy simple de explicar. Viene siendo como un cubo visto desde una perspectiva diferente. En este caso sería visto, ahora ser visto por una de sus caras, sería visto por una de sus esquinas. Más o menos así. Estaría viendo así. Y estaría un poquitito esquineada hacia allá. Sería viéndola sí. ¿Por qué? Porque pues está un poquito aplastada. Entonces, la diferencia que es un poco notable, más que nada, sería el sacar el volumen, que viene siendo
eh, a, a cúbica multiplicando a la raíz cuadrada de 1 menos 3 coseno al cuadrado de alfa más 2 coseno cúbico de alfa. Esa sería la manera en la que se sacaría el volumen. Y otra cosa de las características importantes de esta figura es que sus ángulos ya no son de 90 grados por la inclinación que tiene hacia un lado, como se puede ver. Técnicamente esta es la figura y se ve desde esta perspectiva. La siguiente figura sería la figura monoclínica, que es un poco parecida a la anterior en el aspecto de que, por ejemplo, la anterior se ve un poco desde la perspectiva de la esquina, pero estaba inclinada. Esta también está inclinada, pero sí tiene modificada su estructura, digamos que así, ¿no? Aparte de estar inclinada, tiene modificada su estructura. Una de las características que tiene es que todos sus lados son diferentes. El lado A es muy diferente al B, así como el C, y los tres en realidad son muy diferentes. También otra de sus características es que para obtener el volumen de esta figura sería multiplicar sus tres lados diferentes, que sería A por B por C, como lo tomen, es igual, pero al multiplicar A por B por C se multiplicaría por el seno de beta. La siguiente figura sería la figura monoclínica centrada, que la diferencia entre la monoclínica sencilla o simple es que tiene un segundo, dos átomos más en dos de sus caras o dos de sus bases, como lo quieren llamar. De ahí en fuera tenemos las mismas características. Dos de sus ángulos son 90 grados, el otro ángulo es seno de beta. Multiplicamos A por B por C por el seno de beta y obtenemos el volumen, y todo respectivo a la explicación de las características anteriores se asemejan a esta. En cambio, aquí hay dos átomos más y esa sería la característica más destacable de una a otra. Esta figura, que ya vendría siendo la última figura, sería la figura triclínica, que es un poco más rectangular y a comparación de la anterior, también tiene sus lados, su figura en general está un poco deformada, y con eso podemos tener que ninguno de sus lados, de sus tres ejes, mide 90 grados, todos miden diferentes. Y esas son las características más vistas o notorias en esta figura. Y para calcular su volumen, la fórmula, que aparte de ser un poco más larga, es más tediosa, sería multiplicar sus tres ejes A por B por C por la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de alfa menos el coseno al cuadrado de beta menos el coseno al cuadrado de y más el coseno de alfa por el coseno de beta por el coseno de y. Esa sería la fórmula para calcular el volumen de esta figura. Y eso sería todo.